Cumple, no. Vamos a poner este música entrada. Sí, sí, sí. Todavía mis un favorzote. Listos. Empezamos entonces la clase del día de hoy. Hoy día estamos 9 de julio del 2021. Eh, Vamos a empezar la clase. Hoy día nos toca desarrollar el tema de la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, vamos a ver un aspecto lo más general posible, y las dictaduras en América Latina. ¿Ok? A ver, vamos por partes. En el caso de la guerra de Vietnam se enmarca dentro de lo que nosotros vamos a llamar el proceso de la llamada descolonización. ¿Ya? Entonces, no podemos nosotros hablar de lo que es el proceso de la guerra de Vietnam si es que no lo entendemos pues en torno a la descolonización, ¿no? Como nosotros ya habíamos señalado en una clase anterior, habíamos señalado la importancia de entender ese proceso. Entonces vamos a trabajar aquí, ya, un Word. Luego vamos a ir a trabajar también eh, tengo PPTs para lo que va a ser la Revolución Cubana y las dictaduras en América Latina. ¿Ok? A ver, empecemos entonces aquí. Hablemos entonces de lo que va a ser la guerra, la guerra de Vietnam. Ya, Vietnam. ¿De cuándo a cuándo será? Estamos hablando de 1963 aproximadamente. Todo inicia con el gobierno del señor Lyndon Johnson y se va a trasladar hasta los años de 1976. ¿Ya? Todo eso es lo que nosotros vamos a llamar la guerra de Vietnam. Si nosotros buscaríamos conceptualizar el proceso de la guerra de Vietnam, hay que señalar que forma parte de un proceso mayor, ¿no? Entonces por aquí, a ver por acá, entonces por aquí, número uno, concepto. Ajá, listos. Aquí hago la modificación para cortar para todos. Tan, tan, tan. Tan, quitar acá, Arial acá y listos. Y el contorno naranja, no, mejor rojito, ¿ya? Hablemos entonces de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam forma parte inicialmente del proceso de la descolonización. En un no, pero la etapa más importante tiene que ver con su enfrentamiento ante la invasión, ¿ya? Con su enfrentamiento a Estados Unidos, ¿ya? A Estados Unidos. Punto. Cuando hablamos de lo que es la guerra de Vietnam, ¿ya? Podemos decir que tiene un gran significado. Significó la gran derrota de Estados Unidos en plena Guerra Fría. ¿Ya? Entonces, esta es la gran derrota de los Estados Unidos en plena Guerra Fría. Si nosotros hablamos de la Guerra Fría, ¿ya? Recuerda que en este periodo
hay una suerte de pugna geopolítica entre las grandes potencias. La pugna geopolítica nos lleva a entender que prácticamente hay una suerte de definición, ¿no? Entonces, ¿quién de alguna manera tenía el, el mayor predominio acerca pues de la hegemonía mundial? En el caso de esta guerra, ¿ya? De la guerra de Vietnam, primero habría que señalar que sus antecedentes, ¿no? Cómo se va a ir formando todo esto. Ajá. Aquí hay un mapa que nos puede ayudar a entender un poco esto. Ajá. Ahí está. Vamos a poner el mapa. Esto acá. Esto acá. Y esto acá. Ahí está. Esto sería entonces el mapa para entender lo que va a ser entonces primero la guerra de Indochina y luego la guerra de Vietnam. A ver, decimos que la guerra de Vietnam forma parte de este proceso, ¿no? Del proceso del proceso de lo que va a ser finalmente del proceso de la descolonización. Pero antes de hablar de Vietnam, ¿qué era pues lo que existía? Entonces por aquí ponemos punto número 2, antecedentes. Antecedentes. A ver, si hablamos de esos antecedentes, primero, ya la primera parte tiene que ver con lo que nosotros llamamos Indochina. Ajá. A ver, ¿qué era Indochina? Indochina era una colonia francesa, ¿no? Colonia francesa, que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por Japón, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿qué le pasó a Japón en el proceso de la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdas? ¿Qué pasó con Japón? Japón finalmente fue derrotado, ¿no? Al ser derrotado Japón, entonces, Indochina entiende que ha logrado su independencia y que al lograr la independencia de Japón, entonces no es necesario recurrir a lo que sería pues Francia para que ésta finalmente respalde la independencia de Indochina. No fue así, ya, no fue así, porque terminada la Segunda Guerra Mundial, se va a dar la intervención francesa. Y la intervención francesa tiene como objetivo restaurar el control colonial. Lo que se busca es restaurar el dominio colonial. Entonces, ante ello, nuevamente, todo Indochina tuvo que enfrentarse contra los franceses. El enfrentamiento entre Indochina y los franceses va a terminar en algo que se llama la batalla. Tenemos aquí la batalla de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu. Ajá. En esta batalla de Dien Bien Phu, a ver un ratito, así son los nombres en esta zona del hemisferio, ¿no? Ajá. Entonces, en esa batalla de Dien Bien Phu, finalmente se va a dar la derrota francesa, ya, francesa, frente a las guerrillas, uh-huh, a las guerrillas lideradas por un señor que se llama Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ahora, en el caso de Ho Chi Minh, ¿quién es? Ho Chi Minh es un líder, ¿ya?
guerrillero. La guerrilla, a diferencia de lo que nosotros llamamos el ejército, es un grupo armado, pero que lleva a cabo ofensivas o enfrentamientos de manera, podemos decirle, sorpresiva, ¿ya? No estamos hablando pues aquí de que esté definido exactamente, ¿ya? El ejército francés versus el ejército de Indochina. Lo que tenemos aquí es una guerra de baja intensidad. Finalmente, con la derrota en la batalla de Dien Bien Phu, liderada por Ho Chi Minh, entonces se entiende que Indochina ha logrado su independencia. Para el año de 1954 se va a convocar a la conferencia de Ginebra. Y en la conferencia de Ginebra se reconoce la independencia de Indochina, pero al mismo tiempo se da el reparto de Indochina. Indochina finalmente quedará dividido en tres grupos, en tres países. Uno se llama Laos, el otro se llama Camboya y el otro se llama Vietnam. Y en el caso de Vietnam estará dividido en dos: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Ok? Tenemos entonces a los dos Vietnam. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur estarán divididos por el paralelo 17. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, estos últimos divididos por el paralelo 17. ¿Ok? Entonces, está bien, ahí nomás. Entonces, ahí tenemos entonces la división. Eso es lo que encontramos aquí, ¿ya? Entonces, finalmente, se están dando entonces la independencia de Camboya, la independencia de lo que va a ser entonces Laos, todo ese territorio, y finalmente la partición de Vietnam para el año 54 en esta conferencia de Ginebra. La zona del norte quedará comprometida, estará bajo el control fundamentalmente de los comunistas, mientras la zona del sur tendrá influencia del lado aliado fundamentalmente. En pocas palabras, de alguna manera, aquí también se va a expresar lo que va a ser la Guerra Fría. Motivo, profe, por la división que va a tener prácticamente esta región entre una zona pro-comunista y una no comunista, o podemos decir anticomunista. ¿Ya? Entonces, así se dividía el territorio de Vietnam. Pero, ¿qué va a ocurrir? De 1954 en adelante, el sector guerrillero vietnamita en el norte va a tratar, bajo todas las formas, de restaurar la unidad de todo Vietnam. Es así entonces que se van a formar un conjunto de guerrillas. Entonces por aquí, otro punto, y ponemos proceso. Proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, ante todo ello, se forman guerrillas para impulsar la unificación política. ¿Ya? Se forman guerrillas para impulsar dicha unificación política. ¿Cómo se llaman esas guerrillas? Esas guerrillas se llaman el Viet Minh, ¿ya? El Viet Minh, esto para lo que es la zona del sur, o del norte digo, y el Viet Cong, que es la guerrilla para el sur, ¿ya? El Viet Minh para el norte y el Viet Cong para el sur. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas guerrillas? Poder llevar a cabo finalmente el proceso de la unificación, ¿ya? ¿Qué más? En los años
donde estaba gobernando el señor John F. Kennedy, ¿ya? Para 1900, por ejemplo, 61, cuando todavía estaba Kennedy en el poder, se va a establecer Estados Unidos establece aldeas estratégicas. ¿Qué son las aldeas estratégicas? En realidad lo que están estableciendo son bases militares. ¿Ya? Se están estableciendo bases militares norteamericanas en Vietnam del Sur. ¿Ya? Vietnam del Sur. ¿Para qué, profe? Para contrarrestar esta posible unificación política. Pero de todas maneras, durante esta etapa no vemos el inicio de la guerra. Simplemente lo que estamos viendo, pues, es el envío de tropas. Recuerda que Kennedy va a estar en problemas, ¿ya? Ante lo que va a ser la crisis de los misiles. Vamos a poner aquí, gobierno del señor John F. Kennedy. Y finalmente, mayores problemas porque una vez que termina la crisis de los misiles, hay acusaciones sobre el señor Kennedy de que no se está comportando como si fuera, pues, un presidente norteamericano. El presidente norteamericano lo que tiene que hacer es avasallar al otro país que en ese momento está tratando de salirse de la esfera de dominio. Entonces, a la muerte de Kennedy, hacia los años de 1963 en adelante, entonces vamos a ver ya la intervención de los Estados Unidos. Intervención de Estados Unidos. Dicha intervención de los Estados Unidos va durante el gobierno del señor Lyndon Johnson. Ya, el gobernante se llama Lyndon Johnson. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer pesar, ¿no? En ese momento el poderío militar norteamericano. Entonces aquí tenemos envío de tropas a la zona de Vietnam del Sur. Ahí está. Uno de los grandes problemas cuando se empezaron a enviar tropas hacia la zona de Vietnam del Sur, para poder llevar a cabo este proceso, pues, de evitar la intervención, pues, norteamericana, o bueno, podemos decir la intervención de las guerrillas del norte, fue que la zona en realidad era dificultosa, ya demasiado agreste. Tenemos esta imagen, por ejemplo, sobre cómo van llegando estos soldados, pues, a Vietnam, y no conocen la región, ya no conocen la zona, ¿ya? Entonces tienen serios problemas para poder ubicarse en esta región. Tampoco conocen muy bien al enemigo. El enemigo en ese momento está camuflado entre la misma población. Entonces empiezan a cometer atropellos contra la misma población civil. Y esos atropellos que van a empezar a cometer contra la población civil, ya siendo pues un pueblo aquí, ¿no? Un poblado aquí, una zona sumamente golpeada en la parte social y económica. Entonces, bueno, lo lógico va a ser entonces que aquellos que en algún momento no sabían, ¿ya? Esta es la gente, ¿no? Aquellos que no sabían si apoyar o no apoyar a los guerrilleros vietnamitas, al final entienden que la única manera de poder enfrentar al soldado, pues, norteamericano es llevando a cabo su unidad o su aliarse en ese momento a las guerrillas. Entonces, mientras Lyndon Johnson está enviando tropas, por el otro lado, vemos entonces ya la organización de las guerrillas. Vamos a ponerlo aquí. Aparte, por aquí. Borramos por acá. Y le voy a poner aquí organización de las guerrillas. Organización de guerrillas. Ajá. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que van a llevar a cabo ellos? Van a, entonces, a ver, en primer lugar, se van a camuflar entre la población. ¿Ya? Se van a camuflar
entre los miembros de la población. Miembros de la población. ¿Ok? Entonces por aquí. A ver. Ajá. Ahí está. Entonces, eso es lo primero que van a hacer las guerrillas. En segundo lugar, las guerrillas van a llevar a cabo la llamada guerra de topos. ¿Y qué es la guerra de topos? Bueno, si el enemigo viene con todo a avasallarme, entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar el medio, ¿ya? El medio agreste para poder tomar por sorpresa a las tropas norteamericanas. Entonces, mientras empezaban los bombardeos en aquel momento contra los vietnamitas, ¿ya? Los vietnamitas estaban en ese momento bajo tierra, ¿ya? Y llevando a cabo su llamada guerra de topos. Entonces, todo eso obligó a que las tropas finalmente norteamericanas tuvieran que bajar a terreno llano y enfrentar de tú a las tropas vietnamitas. ¿Qué más? En este proceso de la guerra de topos se va a llevar a cabo el uso de trampas, ¿ya? Trampas, el uso del espionaje selectivo, ¿ya? Y todo esto, entonces, nos está demostrando que este grupo guerrillero, por lo menos, conoce mucho más el espacio donde se está desplazando. La intervención norteamericana, al final, poco a poco, lo que está haciendo es también traer rechazo entre la misma población norteamericana. ¿Y por qué la población norteamericana empieza a rechazar la intervención en Vietnam? Las consecuencias de cómo están regresando muchos de los soldados que han ido a la guerra, entre aquellos que han regresado mutilados, entre aquellos que han regresado psicológicamente mal, ¿ya? Y tenemos entonces, entre comillas, diferentes reclamos, ¿no? Entonces hay un conjunto de reclamos de la población frente, ¿ya? De la población norteamericana frente a la invasión, ¿ya? Frente a la invasión, aquí no, a la invasión a Vietnam. Recuerda que para esa época inclusive hay una gran parte de lo que nosotros podríamos llamar el movimiento, podemos decirle el movimiento feminista, el movimiento afrodescendiente, inclusive podemos hablar de lo que es el movimiento Peace and Love, el movimiento hippie. Entonces todo este grupo son pacifistas, todos estos grupos están en ese momento convocando a la necesidad pues aquí de abandonar esta guerra. Una guerra que no es realmente una guerra en pro pues de la defensa de la libertad, de la democracia, como lo trata de pintar en ese momento Estados Unidos. Luego de Lyndon Johnson, llegará al poder un señor que se llama Richard Nixon. ¿Ya? Tenemos entonces la llegada al poder de Nixon. Y con Nixon hay un mayor envío de tropas. ¿Ya? Hay un mayor envío de tropas. Ajá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a Nixon. Envío de mayor envío de tropas. Con el objetivo pues de no solamente, ¿ya?, demostrar pues aquí su poderío en la zona de Vietnam, sino el objetivo fundamental de las tropas de Norteamérica, bueno, por parte del gobierno norteamericano, es demostrarle al mundo que esta guerra se está ganando, ¿ya? Entonces eso es lo que va a tratar de hacerse en aquel momento. Por aquí, regresemos al mapa. Entonces, el enfrentamiento en la zona, ¿ya?, en el proceso de la guerra de Vietnam, finalmente llega a un punto tal en el cual las tropas vietnamitas, ¿ya?, o las guerrillas vietnamitas, necesitan dar un golpe final sobre lo que es la presencia norteamericana en territorio vietnamita.
Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En ese momento se va a planificar la llamada Operación TET. ¿Ya? Van a organizar la Operación TET. ¿Y qué es el TET? El TET es el año nuevo vietnamita. En ese año nuevo vietnamita había una gran celebración. Las tropas norteamericanas también decidieron ya que se llevara a cabo entonces esa gran celebración. El gobierno norteamericano también lo va a impulsar e inclusive convocó a los diferentes medios de comunicación para que pudieran televisar en vivo y en directo todo lo que estaba aconteciendo en ese momento en Vietnam y que se entienda que realmente Vietnam había sido pacificado como tal. Al final, todo esto terminó en la Operación TET. Las diferentes bases militares norteamericanas que estaban en la zona de Vietnam del Sur, entre comillas, zona controlada por parte de los norteamericanos, empezaron a volar de manera sincronizada mientras se daba en ese momento la celebración del TET. Ello era la más clara expresión de que los norteamericanos no estaban ganando esta guerra, que al final había serios problemas para poder mantener el control sobre Vietnam. Es en tal sentido que finalmente el gobierno de Nixon decide llevar a cabo el retiro de tropas, ¿ya? Pero habían llevado también el llamado agente naranja, habían llevado armamento químico que va a ser lanzado sobre todo el lugar, ya, sobre todo donde pueda caer en Vietnam. A todo eso se le llama la vietnamización, ¿ya? ¿Qué es la vietnamización? Es el lanzamiento de todo ese arsenal químico sobre la zona agrícola, caía sobre el ganado y por ende también sobre el campesinado. ¿Qué consecuencias ha traído eso al día de hoy? Bueno, grandes problemas, principalmente en torno a malformaciones, no solamente en animales, sino inclusive en humanos. De esa manera, entonces, Estados Unidos, te decía pues que no iba a aceptar así nomás su derrota. Pero bueno, finalmente tuvieron que retirar a sus tropas. Hacia el año de 1976 se va a firmar el tratado, ¿ya? El Tratado de París, mediante el cual, ¿ya? Mediante este Tratado de París, entonces, finalmente se da el reconocimiento de de la unificación de Vietnam. Unificación de Vietnam. Por eso te decía que finalmente, quieras o no, esta guerra de Vietnam expresaba en aquel momento los grandes problemas que tuvo Estados Unidos para poder mantener su predominio en la zona del sudeste asiático. ¿Ya? Entonces, ese es un punto, no nos podemos detener más porque tenemos otros dos temas más. Hazle tu captura de pantalla ahí, por favor. Captura de pantalla. ¿Está bien? ¿Listos? Haz tu captura de pantalla aquí también, en el mapa. ¿Listos? Listos. Ya. Entonces, luego de lo que va a ser la guerra de Vietnam, pasemos aquí. Ahora pasemos al otro gran acontecimiento. El otro gran acontecimiento de este contexto será la Revolución Cubana, entre los años de 1959 hasta lo que es el día de hoy, donde para el día de hoy hace un mes aproximadamente, se le han ido quitando las restricciones que se habían establecido en su momento sobre Cuba. Concepto. Cuando nosotros hablamos de la Revolución Cubana, hay algunos personajes que son los sobresalientes, ¿no? Ernesto Guevara, el señor Fidel Castro, en fin.
¿Qué tipo de revolución es la revolución cubana? ¿No? Estados Unidos me recuerda a alguien que no lo usa. Claro, cuando no te gusta perder, no importa quién te lleves por delante, ¿no? ¿Ya? Si todos tienen que desaparecer, no importa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la revolución cubana, estamos hablando de una revolución de corte nacionalista. Correcto, ¿no? No, profe, son comunistas, ¿no? Ahí Ernesto Guevara, el señor Fidel Castro, lo que quieren es matar a la gente de hambre. No, en realidad Cuba, hasta antes del proceso de la Revolución Cubana, era un país bananero, azucarero, que se había convertido simplemente en el patio de diversiones de los Estados Unidos, donde los magnates norteamericanos podían pasarla bien en los grandes casinos, en los grandes hoteles, accediendo a podemos decirle a servicios sexuales, ¿no? Eh, como si nada, ¿no? En el caso de Cuba. Entonces, muchas cosas van a cambiar a partir de este proceso, sí. Es un movimiento de carácter nacionalista, dirigido fundamentalmente por una pequeña burguesía cubana. Cuando hablamos de esa pequeña burguesía cubana, nos estamos refiriendo a comerciantes, intelectuales, y todos ellos fundamentalmente contra el dominio norteamericano, la oligarquía en ese momento cubana, ¿ya? Habían algunos grandes empresarios cubanos que se habían relacionados al capital extranjero, que habitaban inclusive fuera de la isla y que apoyaron, ¿ya? Este dominio en favor de los Estados Unidos, y cuando en algún momento, ¿ya? Cuando en algún momento fue necesario establecer algunos cambios, prefirieron establecer el gobierno pues aquí de la dictadura de Batista para proteger en ese momento sus intereses. Todo esto se da en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría entonces, inclusive, llegará a Latinoamérica a partir de este hecho, a partir de la Revolución Cubana. ¿Por qué decimos que llega a partir de la Revolución Cubana entonces la Guerra Fría? Llega a partir de la Revolución Cubana porque hasta antes todos los países aquí en Latinoamérica eran totalmente pues pro norteamericanos. Esto cambiará un poco a partir de esta revolución. ¿Cuáles son las causas del por qué la revolución en Cuba? Gran parte del campesinado estaba fundamentalmente bajo relaciones de semifeudalidad. Tenías una oligarquía cubana azucarera fundamentalmente, que era sumamente dependiente del gran capital. Ese gran capital norteamericano estaba presente en la electricidad, en la industria azucarera, en las comunicaciones, transportes, casinos, los hoteles y, como te decía, pues, ¿no? La prostitución de alto vuelo, ¿no? Gran parte de los trabajadores asalariados, ya en las haciendas agrícolas, prácticamente pasaban por una gran explotación con muy pocos derechos, ¿ya? Con muy pocos derechos. Pero también, poco a poco en Cuba se va desarrollando una burguesía nacional, ¿ya? Una pequeña burguesía que está empezando a buscar abrirse camino en medio, pues aquí, de lo ya señalado. El gobierno de Batista. Batista había sido gobernante previo a su gobierno militar. Lo que pasa es que en el caso de Cuba va a pasar por tres momentos. Primero, siendo una colonia de España. Segundo, siendo un protectorado de los Estados Unidos, o sea, un país que no se podía autogobernar y que momentáneamente Estados Unidos asumía su gobierno. Y tercero, era un país ya independiente, ya con sus procesos electorales, pero que al final terminó en un gobierno dictatorial militar, que es el gobierno de Fulgencio Batista, cuando ya no podía ni siquiera pues mantener el control de la isla a través de un proceso electoral, ¿ya?
¿Qué quiere decir? Entonces, como en algún momento el sector pues empresarial, cuando ya no pudo mantener a sus candidatos en la presidencia por el voto electoral, decidieron entonces dar el golpe de Estado para seguir manteniendo sus beneficios. ¿Ya? Entonces, pero claro, bajo el entendido de que el golpe de Estado era en nombre de la democracia, ¿no? Ahora, hay el desarrollo de ideas nacionalistas, antiimperialistas, que quiere decir, bajo el entendido de que mientras hay esta dependencia de los Estados Unidos, prácticamente no será totalmente independiente de la isla. Y entre los antecedentes hay personajes como el señor José Foribundo Martí. ¿Ya? Martí es un poeta, un bate de fines del siglo XIX, que ya nos estaba señalando este tipo de planteamientos. Antecedentes. Bueno, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. Se inició la Guerra de Independencia hacia 1895. Estados Unidos, en la parte final de esta guerra que están llevando a cabo los cubanos contra España, ¿no? Recuerda que España había tenido el dominio colonial no solamente sudamericano, sino también centroamericano. Entonces, finalmente, en la parte final de la guerra de independencia cubana frente a España, se va a dar la intervención de Estados Unidos. ¿Por qué interviene Estados Unidos? Estados Unidos señala que uno de sus buques, el buque Mainé, estaba pasando cerca a la isla y una embarcación española la hundió. Entonces, bajo esa justificación, se mete al conflicto, ya apoyando entre comillas a los cubanos. Se firmará finalmente el Tratado de París, se establece que Cuba va a ser independiente y se va a firmar un documento que se llama la Enmienda Platt. La Enmienda Platt lo que te dice que Cuba momentáneamente no puede asumir su autogobierno. Le es difícil. Y como no puede asumir momentáneamente su autogobierno, entonces, o su soberanía, entonces es necesario que otro país, con el objetivo de poder llevar a cabo aquí, ¿no? Permitir ese tránsito de lo que ha sido un mundo caótico hacia un mundo democrático, hacia un mundo estable, hacia una economía de alguna manera con el objetivo de impulsar el desarrollo interno, momentáneamente los proteja, ¿ya? Momentáneamente los proteja. Entonces así, mediante la enmienda Platt, Estados Unidos se va a declarar protector de la isla y va a enviar a sus llamados marines y a través del ejército mantener el control de la isla. Claro que de pasada, esta enmienda Platt le permite a los Estados Unidos poder insertar a sus empresas en Cuba. Hacia los años de 1930, luego de lo que ha sido el crack del 29, finalmente la enmienda Platt se va a tener que retirar. Estados Unidos va a tener que finalmente aceptar que Cuba lleve a cabo su propio proceso independiente. Eso sí, Estados Unidos va a mantener el control de un sector de la isla, la zona de Guantánamo, que hasta el día de hoy la mantiene. Ahí está su principal cárcel, ¿ya? Una de las cárceles políticas que es sumamente cuestionada al día de hoy. Y bueno, lo que hace Estados Unidos, si bien es cierto, retira sus tropas, pero para mantener a sus empresas en Cuba, se va a servir de un conjunto de gobiernos ya pro Estados Unidos. ¿Ya? Entonces se instalan este tipo de gobiernos entre comillas democráticos que lo que hacen es proteger la gran inversión norteamericana en Cuba e inclusive el señor Fidel Castro va a postular al Parlamento cubano. Recuerda, te dije que tenía su propia estructura política, ya con el retiro de las tropas norteamericanas en los 30. Y ellos van a
a formar un partido que se llama así, el Partido Ortodoxo. ¿Ya? Así se llama el partido de Fidel Castro, el Partido Ortodoxo. Su objetivo en ese momento, profe, el objetivo entonces de Castro es apoyar la postulación, ¿ya? De alguien independiente. Lo logró, ¿ya? Finalmente ganaron las elecciones, con el gran apoyo de la población, ganaron las elecciones, pero al poco tiempo Fulgencio Batista entrará a la mala y establecerá un gobierno militar dictatorial. Es a partir de ese hecho que Castro entiende que la vía electoral ya no es la solución. Entiende que por más que se den nuevas elecciones, al final siempre va a haber una imposición militar y al final de todo ello va a hacer que Cuba siga dependiendo del gran capital norteamericano. Cuando hablamos del proceso de la revolución, tiene que iniciarse todo esto en 1953. En 1953, Castro y otros podemos decirle, otros intelectuales, otros revolucionarios más, se van a organizar y van a llevar a cabo el denominado asalto al cuartel Moncada. El cuartel Moncada como una suerte de símbolo político y a partir de ese momento tomar el control del poder. ¿Lo lograron, profe? No lo van a lograr. Es un intento fallido. Y Castro va a terminar en prisión. El objetivo de Batista inicialmente es eliminar a Castro. Pero conforme va, cada vez hay una mayor cantidad de gente que se va movilizando a favor de Castro, entonces retrocede en esta parte, ¿ya? Retrocede en ese intento. ¿Y por qué retrocede, profe, en ese intento? Porque entiende, ¿ya?, que si se llevara, por ejemplo, la ejecución de Castro, estaría creando un mártir, estaría creando un ídolo, y no quiere hacer eso el señor Fulgencio Batista. Pero tampoco lo puede dejar en Cuba, porque también cada vez hay una mayor cantidad de personas que van hacia a la zona de reclusión de Castro con el objetivo de que se dé su liberación. Por eso que el gobierno le va a conceder la amnistía, ¿ya? La amnistía y la expulsión de Cuba a Castro. Castro será exiliado a México. En México va a fundar el movimiento 26 de julio. Motivo, profe, en honor a la fecha en la cual se dio el asalto al cuartel Moncada. Y estando en México va a poder apoyarse con otros personajes, como por ejemplo el señor Ernesto Guevara, su hermano Raúl Castro y Camilo Cienfuegos, ¿ya? Con ellos entonces organizará su retorno. Cuando organizan su retorno a bordo del Gramna, ya así se llama, ¿no?, la embarcación que los iba a llevar a Cuba, van a tener otro problema. Son interceptados por la inteligencia cubana, ¿ya? ¿No? Los miembros de inteligencia cubana los van entonces aquí a detectar y se va a dar la represión. De todos los que llegaron a Cuba, debieron haber aproximadamente salvadose una suerte de 10, de 7 personas. Entonces, lo que tienen que hacer en ese momento es retirarse hacia la zona hacia la zona de boscosa, que se le denomina Sierra Maestra. ¿Ya? Se van a internar entonces en Sierra Maestra y ahí van a llevar a cabo el llamado retiro estratégico. Profe, ¿por qué retiro estratégico? El objetivo es obtener apoyo del campesinado, ¿ya? A todo esto se le llama una estrategia foquista, ¿ya? La estrategia de Castro es una estrategia foquista. ¿En qué consiste la estrategia foquista de Castro? Si esto es Cuba, o esto es, esto es Cuba, y esto por aquí es La Habana,
A ver. Entonces Castro lo que está haciendo es enviar gente a estas regiones, a esta zona, a esta zona, a esta zona, a esta zona, con el objetivo, ¿ya?, de que vayan cercando poco a poco a La Habana. ¿Ya? Ese es el objetivo. A esto se le llama movimiento foquista. ¿Por qué se llama foquista, profe? Porque lo que están haciendo es crear focos, ¿ya?, guerrilleros. Estos focos guerrilleros con el tiempo van a ir creciendo, ¿ya? Se van a ir expandiendo y poco a poco están cercando cada vez más a la isla, ¿ya? Entonces eso es lo que está, a eso se le llama un movimiento foquista o castrista. Uh-huh. Pero ¿y cómo están creciendo? Están creciendo de la mano del campesinado, pues, ¿no? Entonces de esa manera se están expandiendo, de esa manera están ahorcando poco a poco a la capital, que es La Habana. Por eso que tu profesor de historia del Perú debe haber contado que en algún momento en el Perú se trató de establecer movimientos foquistas o movimientos castristas. ¿Qué quiere decir? Muchos jóvenes se fueron hacia la zona rural y trataron ahí de iniciar su propia sierra maestra. ¿Qué quiere decir? Siendo un pequeño puñado de personas, apoyarse en el campesinado para ir creciendo cada vez más en número y poco a poco cerrar la ciudad. ¿Ya? Entonces ese se le llamaba movimiento foquista. ¿Se entiende el movimiento foquista? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Ya. Profe, no se ríe mucho. Sí, lo que pasa es que estoy un poquito mal, ¿ya? Solamente por eso, pero no te preocupes. Entonces, cuando hablamos entonces de este retiro estratégico, entonces te decía, el objetivo es ir agrupando gente. En Sierra Maestra va a cumplir una gran labor Ernesto Guevara, principalmente, ¿ya? Pero también los movimientos no solamente están en la zona rural, los movimientos también están en la zona urbana, están en la ciudad, ¿ya? En la ciudad hay huelgas en ese momento dirigidas por parte de los estudiantes, por parte en ese momento del movimiento obrero. Entonces eso quiere decir que poco a poco Cuba se está convulsionando. También será muy importante la prensa revolucionaria de ese momento a través de onda corta, en el caso de Radio Rebelde. En 1958, bueno, más que el 58 es el 59 en realidad, ¿no? En el 31 de diciembre del 58, finalmente Batista entiende que ya no se puede mantener este proceso. Y como ya no se puede mantener este proceso para Batista, Batista lo que decía es agarrar un conjunto de maletas, meter todas las joyas, todas las riquezas que puede haber obtenido y fugar. Para el 1 de enero, cuando la gente está saludándose ya por el año nuevo, Batista ya no está. Batista ha fugado. La fuga de Batista va a permitir entonces que para enero del 59 los guerrilleros ingresen a La Habana. ¿Ya? Fidel Castro en ese momento, conjunto a todos los otros líderes revolucionarios, como Ernesto Guevara, en ese momento entonces serán ovacionados en La Habana. Una vez que ya se ha dado la revolución socialista del 59, bajo el lema Patria o muerte venceremos, se establece como presidente de Cuba a un señor que se llama Manuel Urrutia. Pero la cara visible, quieras o no, a nivel exterior, es el señor Fidel Castro. Castro viaja a Estados Unidos con el objetivo de que Estados Unidos pueda respaldar la independencia cubana, que respete el nuevo gobierno que se había instalado en Cuba. Estados Unidos no va a apoyar esa propuesta, ¿no? Castro pide que no haya intervención extranjera. No va a ser posible.
Motivo, profe, porque hay grandes intereses en poder recuperar el control de la isla. Además que el gobierno revolucionario había tomado las siguientes medidas. Por ejemplo, la reforma agraria, con la cual gran parte de la oligarquía azucarera pierde sus terrenos o sus fondos azucareros. La ley de nacionalización de empresas, donde se expropian casinos, hoteles, ¿no? La reforma educativa, a partir de aquí en adelante se va a llevar a cabo una gran campaña de alfabetización. Y a Cuba se le puede criticar muchas cosas, pero en la parte educativa prácticamente ha ido avanzando a pasos agigantados a nivel latinoamericano. A tal punto que pueden haber muchos problemas en el caso cubano, pero el Estado fomenta la parte educativa. Fundamentalmente sobresale la medicina, claro está. Tenemos a Guevara, Ernesto Guevara, que se va a ser ministro de Industria, ¿ya? Del Consejo Central de la Planificación, lo asume momentáneamente. Y después de eso, Guevara lo que hace es retirarse, porque él entiende que debe continuar con la labor guerrillera. De ahí su participación en el Congo, ¿ya? Apoyando en ese momento la liberación nacional del Congo. Y luego su participación en Bolivia, entendiendo que lo que se había logrado en Cuba se debía irradiar por toda Latinoamérica. En Bolivia finalmente lo matan, ¿no? ¿Ya? Finalmente se da la muerte de Guevara. El gobierno va a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos luego de que Estados Unidos apoyó el desembarco en Bahía Cochinos. ¿Qué fue, profe, el desembarco en Bahía Cochinos? Bahía Cochinos es el lugar donde los llamados contras, los contrarios a la revolución, pensaban ingresar por ese lugar y tumbarse al gobierno en ese momento, el gobierno revolucionario cubano. A mitad, ya a mitad de camino, los norteamericanos deciden no apoyar. Entonces, lo que fue el desembarco en Bellacochinos. Y eso trajo como consecuencia entonces también que aumentaran las críticas en ese momento sobre el señor John F. Kennedy, ¿no? Ya muchos inclusive de los que de los llamados contras, de los contrarrevolucionarios, serán atrapados por el gobierno revolucionario, serán juzgados, y solamente tendrán una salida, ¿no? ¿Ya? O se plegan al gobierno revolucionario o tendrán que pasar por la justicia cubana como tal, que podría traer cárcel o algo más. Cuba se va a convertir en satélite de la Unión Soviética a partir de este intento del desembarco en Bahía Cochinos. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, Cuba entiende que la única manera de poder salvarse de una posible intervención norteamericana es aliándose con la Unión Soviética. La Unión Soviética aceptará, y esto va a también traer la revancha ahora de la Unión Soviética respecto a lo que había ocurrido en la zona de Turquía, donde los norteamericanos habían instalado misiles nucleares. Así entonces la Unión Soviética decide instalar misiles nucleares en territorio cubano, y eso nos llevó al momento más crítico de la Guerra Fría, conocido también bajo el nombre de la crisis de los misiles. Inmediatamente, luego de todo esto, van a haber un conjunto de sanciones sobre Cuba. La más drástica será el bloqueo económico interpuesto por Estados Unidos. Bloqueo económico que ha sido levantado ahora durante el gobierno del presidente Biden, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Lo logrado en Cuba inmediatamente se irradió por toda América Latina. Muchos jóvenes querían ser Fidel Castro, querían ser Ernesto Guevara, ¿ya? Pregúntale a tu abuelo, por ejemplo, en ese momento, ¿ya? Y trataron de emular hasta cierto punto lo hecho en el caso en el caso cubano. La reacción de Estados Unidos, fundamentalmente en aquel 70, va a ser una reacción desmedida. Hasta el día de hoy se sigue investigando acerca de los atropellos a los derechos fundamentales que se cometieron durante las llamadas dictaduras en América Latina. Aquí están los personajes más conocidos. Acá está el señor Somoza,
acá está Augusto Pinochet y aquí está Videla, ¿no? Aunque este parece Merino, ¿no? Pero bueno, no, es Pinochet. Concepto. Es un proceso de gobiernos dictatoriales en América Latina, impulsado fundamentalmente por los grupos de poder conservadores, aquellos sectores que no querían un menor cambio posible. ¿Okay? También es apoyado por el gran capital norteamericano con el objetivo de mantener y consolidar su hegemonía sobre América Latina. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay un aferramiento al poder político y económico por parte de los grupos de poder tradicionales. En el caso del Perú sería la vieja oligarquía, por ejemplo. Hay desarrollo del movimiento obrero, el movimiento campesino, ¿ya? Algunos inclusive están formando grupos guerrilleros. Entonces llega un punto en el cual Estados Unidos señala que es necesario terminar con esta gente, porque si no, más adelante podría ser mucho peor. Se busca frenar el avance del comunismo en América Latina. Estados Unidos busca mantener sus áreas de influencia en plena Guerra Fría. ¿Ya? Entre lo principal que está buscando en ese momento es hay que mantener la zona de influencia. Y si se tiene que dar la muerte de algunos, bueno, tendrá que ser, pues, ¿no? Así lo entiendo. ¿Ya? Hay una gran influencia político-ideológica de lo que es la Revolución Cubana y la Revolución China, más que nada la Revolución Cubana. ¿Ya? A partir de lo acontecido en el caso de Cuba, inmediatamente muchos entienden que esa es la vía. Características: tenemos la presencia de militares de tendencia fascista en los gobiernos latinoamericanos, la gran parte de ellos financiados por Estados Unidos, con asesoramiento por parte de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, ¿ya? El objetivo, profe, llevar a cabo asesinatos selectivos. El objetivo es calmar todo lo que es la convulsión en América Latina. Otras características, bueno, ¿no? Las pequeñas burguesías han impulsado la formación de estos partidos socialistas, movimientos guerrilleros. Entonces, ante la ola roja que se venía en América Latina, se reaccionó pues de la peor manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno? De los gobiernos militares: preservar el orden, hacen uso de la religión, hacen uso del nacionalismo, e inclusive en el caso de Argentina vamos a ver el uso del fútbol para poder mantener el control. Acá está el contexto en el cual se desarrolla todo esto, que es la Guerra Fría. Vamos al caso chileno. A ver, ¿qué pasa en Chile? En Chile, hasta antes del golpe militar del 73, en su tercera postulación, la tercera es la vencida, gana la elección el señor Salvador Allende. O sea, había perdido antes, profe, sí, para que veas, ¿no? ¿Ya? Pero finalmente ganó. Había una gran oposición al señor Allende, claro, porque Allende se señalaba, o por lo menos él había levantado las banderas del socialismo, y decía que no era solamente a través del proceso electoral o del proceso de un proceso de armas, ¿ya? De un proceso militar, llevar aquí grandes cambios, que mediante un proceso electoral también el socialismo podía llegar al poder. De ahí su frase, ¿ya? De la vía al socialismo, ¿ya? La vía al socialismo. Una vez que llegó al poder, Allende lleva a cabo un conjunto de medidas, como por ejemplo la estatización de los sectores económicos, aquí estatiza por ejemplo el cobre, ¿ya? Hasta el día de hoy, en el caso de Chile, el cobre sigue siendo manejado por parte del Estado. Se va a llevar a cabo la denominada pues reforma agraria, ¿ya? ¿Qué es esto, profe, la reforma agraria? Bueno, es algo que no solamente está dándose en Chile, se está dando en toda América Latina. Lamentablemente, las viejas oligarquías no quieren perder esto y el gobierno de Allende lo hizo. Llevó a cabo el control de precios, estableció subsidios. ¿Qué quiere decir control de precios, profe? El control de las importaciones. Y ante todas las medidas que llevó a cabo Allende, inmediatamente, desde un inicio, hubo sabotaje de parte de Estados Unidos mediante el recorte de préstamos externos. Se van a apoyar a grupos fascistas, gente que salía a la calle, señalaba que era necesario luchar contra el comunismo, salían con sus polos blancos, con una suerte de de, de cintillo negro en el brazo, ¿ya? Salían haciendo su salido facho,
¿ya? Salían a las calles con palos, a agarrar aquí a palos a cualquiera que por ahí hablara sobre derechos humanos o cualquier cosa, porque entendían que era así, que por el bien del país había que terminar con el comunismo y que la única manera era atacarlo de esa manera. ¿Ok? El sabotaje al gobierno, como te dije, fue desde un inicio. Por ejemplo, ¿dónde tenías que golpear al gobierno? Tenías que golpearlo en el terreno económico. ¿Cómo que golpear en el terreno económico? Decirle pues aquí, ¿no? Que todo, ya, que realmente este gobierno Allende no iba a poder hacer los cambios y que lamentablemente era la más grande desgracia que le había pasado a Chile. Y la más clara expresión de ello eran los problemas económicos por los cuales estaba pasando Chile. En realidad todo era parte de un sabotaje, ya había desabastecimiento de productos, pero simplemente para algunos no tenían, ya algunos no tenían esas necesidades, ¿no? Dependía a qué sector social pertenecías. Hay soborno inclusive a los sindicalistas. El día de hoy se sabe que hubo algunos sindicatos que fueron sobornados por parte del empresariado chileno y también norteamericano para que pudieran hacer huelgas y poder paralizar la economía en Chile en ese momento para poder resquebrajar al gobierno de Allende. ¿Mm? Surge un grupo que se llama Patria o Libertad, ¿ya? Entonces cuando tú escuchas este término de libertad y todo ello, muchas veces utilizando pues el carácter nacionalista, ¿no? Chauvinista, surgen este tipo de gobiernos fachos, ¿no? Eh, Ahora, el gobierno va a proponer, ante todos los problemas que también están pasando, se propone en ese momento ganar el referéndum. La oposición lo que ha hecho es tratar de poner al gobierno contra las cuerdas. La oposición ha logrado que se convoque un referéndum para poder reorganizar el Parlamento. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es ganar ya mayoría en el Parlamento, denunciar constitucionalmente al presidente y vacarlo. Ese es el objetivo. ¿Ya? Desde el Parlamento dar el golpe de Estado. ¿Y se logró, profe? No. Este referéndum que debieron, entre comillas, haberlo ganado, al final gana Allende. E inclusive, si ellos ya tenían un porcentaje en el Parlamento, con este referéndum, ese porcentaje de parlamentarios aumenta. A partir de ese momento, en Chile se entiende que la única manera de terminar con el gobierno de Allende será el golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973, un conjunto de aviones empieza a bombardear el Palacio de la Moneda. ¿Qué es el Palacio de la Moneda? Sería lo que tú llamas el Palacio de Gobierno en Chile. ¿Ya? Así entonces se va a ejecutar el golpe de Estado liderado por Pinochet y apoyado por la Central de Inteligencia Americana. De 1973 a 1990, Pinochet implementará las medidas de carácter neoliberal. El primer país neoliberal en la historia será Chile. Aquí entonces se estableció estas recetas en las cuales el Estado se reducía a lo mínimo y prácticamente se liberaba totalmente la economía. El choque económico, el aumento de los precios se hizo sentir inmediatamente entre la población y la población va a salir a las calles a reclamarle al gobierno de Pinochet, inclusive el reclamo inclusive contra la nueva dictadura. Muchos de los que en ese momento fueron a reclamar pues aquí la restauración del Estado de Derecho, nunca más regresaron a sus casas, ¿no? La represión va a ser terrible durante este gobierno de Pinochet. Se va a establecer el estado de sitio. ¿Qué es estado de sitio, profe? La represión generalizada. Se privatizan empresas, hay despidos aquí a una gran cantidad de trabajadores. Se crea la DINA, es una central de inteligencia para llevar a cabo detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, bajo el entendido de que hay que luchar contra todo, contra el comunismo. E inclusive va a firmar el tratado con Argentina, donde se ratifica la soberanía sobre las llamas Beagle. Pinochet formará parte de algo que se llama la Operación Cóndor. ¿Qué es la Operación Cóndor, profe? Es un plan político-militar latinoamericano para terminar con diferentes líderes de izquierda.
ya la persecución en conjunto de todas las dictaduras latinoamericanas para terminar con esos líderes de izquierda. En las elecciones del 89, finalmente Pinochet las pierde, aunque Pinochet quiso patear el tablero, ¿ya? Desde un inicio señaló que había fraude, ¿ya? Que había fraude, que no, que las elecciones se habían amañado, que él tenía pruebas de que había fraude y nunca pudo demostrar esas pruebas. Hasta que finalmente hubieron algunos políticos que salieron pues adelante y le dijeron, ya pues ya no hagas pataleta, perdiste la elección. ¿Ya? Entonces hubieron algunos militares que salieron así y finalmente Pinochet tuvo que retroceder. ¿Ya? Ese fue el gobierno de Pinochet. Luego será evaluada la situación en ese momento de Pinochet y se le va a encontrar culpable de crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? ¿Cómo es posible lo bueno? Nunca más pasó. Vayamos al caso argentino. ¿Ya? Estamos viendo ahí algunos casos. Tengo algunos videos que por la cuestión aquí de la grabación en la parte final lo vamos a poder ver. ¿Ya? Les voy a dar algunas rutas para que puedan ver algunos videos al respecto de todo esto. Tenemos el caso de Argentina. En Argentina tenemos al gobierno de un señor que se llama Juan Domingo Perón. Perón, entre los años 73 al 75, había ya establecido un gobierno nacionalista, su partido se llama el Partido Justicialista, que había hecho un conjunto de reformas, desde la nacionalización de empresas, desde el control de los medios de comunicación, desde impulsar su reelección en el año 73, pero ante todas las medidas que había llevado a cabo Juan Domingo Perón, finalmente se da el asesinato de Perón. A la muerte de Perón, su esposa, ¿ya? María Estela Perón, conocida bajo el nombre de Isabel Perón, asume en ese momento el gobierno. Contra ella se hará el golpe militar del año 76. Así llegará al poder un señor que se llama Rafael Videla. El gobierno militar lo que hizo fue disolver el Congreso, imponer la ley marcial, establecer la llamada reorganización nacional, donde se prohíben los partidos políticos, se suprimen los sindicatos, se suprimen derechos, se utilizan paramilitares, ¿qué quiere decir? Sector del ejército que va actuando, vulnerando los derechos fundamentales. Muchas personas son sacadas de sus casas y nunca más van a regresar. ¿Ya? Van a haber violaciones sexuales a muchas de las jovencitas en edad escolar que habían en su momento en el sector escolar habían pertenecido o habían pertenecido a cierta organización estudiantil. Ni siquiera que habían sido de izquierda o no, simplemente el hecho de ser críticos al gobierno era suficiente motivo para llevar a cabo la persecución de esas personas, ¿no? Entonces, no creas que solamente se chocó con la población adulta, sino inclusive con jóvenes de 14, 15 años que perdieron. Tenemos más de 30.000 desaparecidos, ¿ya? Van a haber un conjunto de manifestaciones, entre ellas fundamentalmente las llamadas Madres de la Plaza de Mayo, que lo que están exigiendo en ese momento es el paradero de sus hijos, ¿no? Como yo en algún momento le decía, si en algún momento tú desaparecieras, si alguien te buscaría por todos lados, sería tu mamá, ¿no? Entonces, el día de hoy ya son las abuelas de la Plaza de Mayo y ya pocas son las que todavía viven, ¿no? Tenemos la dictadura de Leopoldo Galtieri, luego de Videla, ya el que va a continuar, durante su gobierno se da la guerra de las Malvinas, ¿ya? Y el retorno a la democracia será del 82 al 83. Cuando se retorna a la democracia, se estableció una suerte de pacto. El pacto era, está bien, los militares decían, retornamos al gobierno democrático, pero no tiene que haber investigación sobre todo lo que ha ocurrido en el gobierno militar. De ahí que se estableció la ley de autoamnistía, ¿ya? Entre otras cosas. El caso de Nicaragua es un caso de mayor data. En el caso de Nicaragua vamos a tener la dictadura de los años 30 hasta los años 79. En el caso de Nicaragua había estado bajo el dominio norteamericano a través del llamado Tratado Bryan Chamorro.
vamos a encontrar aquí la formación de guerrillas contra la intervención norteamericana en Nicaragua. Finalmente, dejan de ser un protectorado norteamericano y Estados Unidos va a promover la dictadura de la familia Somoza. ¿Ya? Entonces, una familia se quedó en el gobierno de Nicaragua. ¿De cuándo a cuándo? De 1930 a 1979. ¿Ya? Esta es la dictadura en Nicaragua de los Somoza. ¿Quiénes son ellos, profe? Anastasio Somoza, ¿ya? Tacho Somoza, también conocido así, Luis Somoza de Baile y Anastasio o Tachito Somoza. Durante su gobierno se llevará a cabo la persecución a todo aquel que sea simplemente contrario. Fundamentalmente se habla de los comunistas, entre comillas. Hay un señor que se llama Sandino, que va a organizar pues aquí los reclamos contra el gobierno. En honor a él, luego de que fuera ejecutado, se va a formar algo que se llama el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿ya? El año de 1961, y a través de un conjunto de guerrillas lo que están haciendo es atacar al gobierno de la familia Somoza en Nicaragua. Finalmente, lograron zafarse el control de la familia Somoza, se estableció el gobierno de la Fuerza Sandinista de Liberación Nacional con un señor que se llama Daniel Ortega. Se llevaron a cabo un conjunto de reformas, la reforma agraria, la reforma educativa, ¿ya? Pero con el tiempo también han tenido serios problemas. A tal punto que este señor Daniel Ortega, en la última elección se ha reelegido. ¿Qué quiere decir, profe? Tenemos estos problemas. Por eso le decía, ¿no? Muchas veces no solamente tenemos esos problemas hacia la derecha, sino también tenemos esos mismos problemas hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Gente que se establece en el gobierno y que utiliza los medios, ya los medios electorales o los medios de gobierno para quedarse el mayor tiempo posible. ¿Ya? Si no, miren el caso venezolano. Entonces con ello podemos dictar claves. Profe, el material lo voy a enviar, sí, les voy a enviar lo de la Revolución Cubana, ¿ya? Y la dictadura en América Latina. Con eso entonces dictemos claves para poder utilizar algunos videos en la parte final. La pregunta número 1 dice, el 27 de mayo de 1968 en la Universidad de Berkeley, California, 1.600 estudiantes y maestros rinden homenaje a 860 estudiantes que firman la declaración de rechazo del reclutamiento militar. En este principio de la conciencia social a favor del pacifismo crecen las movilizaciones de todo el país en oposición a la guerra de Vietnam, ante la proclama Peace and Love, ¿no? Haz el amor, no hagas la guerra. De la siguiente imagen se puede deducir que es falso, o sea, que es falso de esta imagen. Que el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam ganó respaldo entre los jóvenes. No, eso sí es correcto, dice. No es correcto, dice, ¿no? Es falso, que es falso, dice. No, eso es correcto. Las movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam se dan por los reclutamientos forzados, también eso es verdadero. El movimiento juvenil contra la guerra de Vietnam surgió en el ejército norteamericano durante el mandato del presidente Jimmy Carter. Ya están durante, bueno, no solamente su gobierno, están inclusive desde antes. Los principales núcleos de oposición a la dirección belicista del Estado norteamericano fueron las universidades. A ver, los principales núcleos de oposición. Ya, pero el movimiento entonces, como te decía, sí, los estudiantes están ahí, ya están en torno a lo que va a ser las protestas. Pero me dice que es lo falso. Es falso esto, ¿no? Porque Jimmy Carter ya será hacia la década del 70. ¿Dónde se inicia? No se inicia aquí. Surgen desde el gobierno del señor Lyndon Johnson. Están presentes en el gobierno del señor Richard Nixon. Y con Jimmy Carter también en algún momento pues ya simplemente había que ejecutar ya los mandatos establecidos previamente. Entonces, caso. Señala la relación incorrecta entre el país y líder histórico. Incorrecta, dice. ¿Qué es incorrecto ahí? China, Mao Zedong, sí. Vietnam, Ho Chi Minh, sí. India, Nasser, no. India es el señor Mohandas Gandhi, ¿no? Gandhi. 2 entonces casa. 3. Líder comunista vietnamita
que luchó contra la ocupación japonesa y la dominación francesa en Indochina. Nos referimos a el señor Ho Chi Minh, ¿no? Ho Chi Minh. 4. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó elementos químicos como la taurina, el herbicida agente naranja, el LSD, el ácido lisérgico, el napalm, y hasta aquí no, Edwin MacArthur propuso utilizar la bomba atómica. Sí, propuso eso. Esto refleja que Estados Unidos estaba perdiendo y la presión de los conducía a la desaparición estratégica. ¿A que esta guerra era un necesario para probar las nuevas armas? No. ¿A que había un interés de Estados Unidos en provocar a la Unión Soviética? No. ¿A que para que Estados Unidos el respeto a los derechos humanos no forma parte de su política exterior? No tiene que ver. Había de alguna manera ya desesperación, ¿no? Al no poder ganar la guerra con un pequeño país. 4. Avión. 5. En el conflicto que se desarrolló durante la Guerra Fría y que puso al mundo a borde de la guerra nuclear, eso se llama la crisis de Berlín, la crisis de los misiles, digo. Crisis de los misiles, 5 casos. 6. La participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue producto de la teoría esgrimida por el señor John Foster Dulles. ¿Ya? ¿Cómo se llama la teoría de John Foster Dulles? La teoría del dominó. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, profe? El objetivo es establecer países estratégicos y con eso lograr tener un mayor control geopolítico, ¿ya? Frente a la Unión Soviética. Esa es la teoría del dominó. 7. La intervención directa de tropas norteamericanas en la guerra de Vietnam fue como consecuencia del denominado. Ya, la intervención directa. Ya, esto es del incidente del Golfo Tonkin. ¿Qué es eso del incidente del Golfo de Tonkin? Para variar, se señala que Estados Unidos no iba a entrar al conflicto, sino que una embarcación norteamericana nuevamente estaba pasando cerca al Golfo de Tonkin y fue hundido. ¿Quiénes son los culpables? Lo más seguro los vietnamitas del norte. Algún arma han utilizado y se han bajado el barco norteamericano. Ante ese incidente, Estados Unidos decide participar. ¿Ok? Profe, pero si no tenían ese tipo de armas, le hunden un barco, Estados Unidos ingresan, parece conocido. 8. Sobre la descolonización es falso admitir. Es falso. ¿Qué es falso sobre la descolonización? Liquidó el sistema de imperios coloniales, estableció la creación de estados independientes, se desarrolla en Asia y en África, la conferencia de Bandung rechaza la descolonización, no, apoya la descolonización. Pero por aquí también, liquidó el sistema de imperios coloniales, al día de hoy todavía hay colonias. Guyana Francesa, por ejemplo, en la zona del extremo oriental de Sudamérica. Sí. Pero bueno, ¿no? 8 de 9. El proceso revolucionario cubano, liderado por Fidel Castro, se desencadenó debido a la dictadura, ¿no? De Fulgencio Batista. Esto fue lo que agudizó la crisis. 9. Casa. 10. Órgano de la ONU, que es directamente responsable de la paz y la seguridad mundial. Nos referimos a el Consejo de Seguridad, pues. El Consejo de Seguridad, donde están los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ellos están encargados de la paz mundial. Pregunta 11. La coexistencia pacífica de Estados Unidos adopta la política de contención. Estados Unidos acepta la distensión. Se realizan acuerdos de desarme. Fue una extensión limitada. Se acepta la distensión, ¿no? Se realizaron acuerdos de desarme también. Fue una distensión limitada. Distensión limitada. ¿Cuáles serían solamente? A ver. Son ciertas. Solo una es incorrecta. Todas son incorrectas. Solo 1 y 2. Solo 2 y 4. A ver. ¿Cuáles son ciertas? Estados Unidos adopta una política de contención. ¿Contener a quién? A la Unión Soviética. Ya. Estados Unidos y la URSS aceptan la distensión. Ya, que no, que cada uno es una zona, autónoma. Se realizaron acuerdos de armas, sí se hizo. Fue una distensión limitada. Distensión, ¿no? O sea, entre comillas no debería haber enfrentamiento.
Entonces son ciertas. ¿Cuáles son ciertas? Son ciertas. Solo uno es incorrecto. Estados Unidos, ajá, adoptan, ya, entonces esta sería, solo uno es incorrecto. Solo uno es incorrecto. Las demás serían hasta cierto punto posibles. Estados Unidos adopta una política de contención, bueno, entre comillas, la Convención Pacífica no te plantea eso. Que Estados Unidos lo haga es otra cosa, pero la Convención Pacífica no te plantea más bien una disensión, pero limitada. 11 entonces está bien, avión. 12. Primer presidente católico de Estados Unidos que acordó con su par soviético Nikita Khrushchev para poner fin al periodo más tenso de la Guerra Fría. Su nombre es el señor John F. Kennedy, ¿no? John Kennedy, John F. Kennedy. Sobre la relación del Perú con Cuba durante los 90, acá está, el señor Fujimori y el señor Fidel Castro. Se puede decir que es falso, ya, ¿qué es falso sobre esto? ¿Ambos fueron aliados de la izquierda latinoamericana? No. Alberto Fujimori y Fidel Castro intentaron resolver el problema de la crisis de los rehenes en la embajada de Japón. No. Castro es el líder histórico de la izquierda latinoamericana y era reconocido como tal a pesar de tener oposición de presidentes de derecha, claro. A pesar de que Fujimori era representado en ese momento ya a la derecha, hay reconocimiento a Castro como líder de la izquierda latinoamericana. 14. ¿Cuál de los siguientes hechos no está relacionado con la guerra de Vietnam? ¿Qué no se relaciona con la guerra de Vietnam? La ofensiva del Tet dirigida por No Yang Wiep, que hizo simultáneamente con el apoyo del Vietcong. ¿Ya? Operación Sarlite, que fue una gran ofensiva de Estados Unidos por mar y tierra. La masacre de My Lai es considerada como uno de los crímenes de ejército de Estados Unidos. El uso de armas químicas utilizado por Estados Unidos solo afectó a los soldados vietnamitas de la ruta de Ho Chi Minh. No, afectó a todos. Afectó a todos. No solamente a los de la ruta de Ho Chi Minh. ¿Ya? Entonces 14D. Y 15 finalmente fue el presidente de Estados Unidos quien, en su propósito de aliviar tensiones con Latinoamérica por el avance de guerrillas, anunció el programa de la Alianza para el Progreso. Bueno, ese fue a ser el señor John F. Kennedy. El objetivo de Kennedy era evitar que otros países latinoamericanos también pudieran suscribirse a los acuerdos que estaba estableciendo en ese momento Cuba. 15 besos. Con eso terminamos. Eso sería lo principal. Y les envío por aquí un link de una película que se llama así, La Noche de los Lápices.